Presentan su siguiente programa. Te damos la bienvenida a nuestro programa Olor Fragante, un programa que llenará tu vida para que sea una vida de adoración. No te lo pierdas, aquí comenzamos. Si una plantita chiquita Si una plantita chiquita que nadie puede ver, en el lugar que estoy nunca podré crecer. Se burlan de mi apariencia y no quiero vivir y no tengo salida. Solo esperaría Que tu voluntad se haga, así como en el cielo, también en la tierra. Gracias, Señor. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón. Ven y haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrazado. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Muy buenas tardes, estamos aquí en la sintonía de Radio Visión, la frecuencia que siempre te está bendiciendo. Esta es tu hermana Arlene González, como todos los martes y todos los viernes de 2:30 a 1 de la tarde. Esta servidora, ¿verdad? Y Olor Fragante es cortesía de la librería Vida Nueva, la cual se encuentra en el 2909 al norte de la Central Avenida, aquí en nuestra hermosa ciudad Chicago, de Illinois. Así que puedes comunicarte a la librería Vida Nueva al 773-481-2554. Así que muy prontito, ¿verdad? Gracias por estar en sintonía a través del Ustream y a través de la página oficial de radiovisionchicago.com. Y ahorita estaremos a través de la página oficial de Facebook de Olor Fragante con Arlene González. Así que estaremos, ¿verdad?, en 3 canales diferentes, así, o mucho más, porque Radiovisión tiene muchos más, y a través de los que están en Tuning y que están disfrutando. Gracias por estar en sintonía el día de hoy, un día hermoso que el Dios nos ha regalado. Y así que vamos a continuar con el capítulo 6 de hoy, en esta hermosa tarde, con el capítulo 6 de Isaías, que esto se pone bueno. Yo no puedo ni cómo soltar ese capítulo, porque Dios sigue dándonos revelación y sigue dándonos tantas cosas lindas a través de ese hermoso capítulo. ¿Qué tal si tú y yo escuchamos esta hermosa canción, Me vistió de promesas, de Yulisa, de su más reciente producción, y regresamos después de este corte musical? Tu amor me hace caminar sin temor sobre las aguas. Contigo puedo volar y levantar alas como las águilas. Puedo subir a las montañas más altas. Todo lo puedo por la fuerza de tu amor. Caminaré y no me rendiré. Estaré firme por
los vientos puedan soplar. Yo no temeré, pues en ti me siento segura. Puedo subir a las montañas más altas, todo lo puedo por la fuerza de tu amor. Caminaré y no me rendiré, estaré firme por el resto de mi vida. Viviré y no me detendré, pues me has vestido de promesas cada día. Confiaré en ti, te seguiré por siempre. Y seguimos aquí en Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Esta es tu hermana Arlene González, como todos los martes y todos los viernes de 12:30 a 1 de la tarde. Y ahora estamos, ¿verdad? Ya prontito aquí en live a través de la página oficial de Olor Fragante. Estamos aquí en los 3 canales, así que gracias por estar con nosotros. Así que vamos a continuar con el capítulo 6 de Isaías, la cual quiero compartir contigo rapidito, y yo espero terminar este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón de estos 3 versículos, de estos 2 versículos. Ya estuvimos en la casa, transmitiendo a través de la casa el capítulo 1 de Isaías, capítulo 6, y vamos a resumir. Vemos que el profeta Isaías, que Dios le encomienda la difícil tarea de decirle al pueblo un mensaje difícil y duro, y era que tenía que decirle a esas personas que se creían bendecidas por Dios, que Él los iba a destruir porque estaban en desobediencia. Qué difícil es. Vemos en estos primeros capítulos de Isaías la experiencia que tuvo el profeta Isaías cuando vio la visión que vio en el trono al alto y sublime, donde pudo ver su poderío, pudo ver el poderío de Dios, la grandeza de Dios, la excelencia y lo admirable de Dios. Y en un sentido de grandeza es el misterio y el poder del Todopoderoso, pero también contempló, como decíamos el martes, contempló su sublimidad, la sublimidad de Dios, que se limita a contemplar su creación, y desde el trono baja su cabeza y la inclina y nos da la oportunidad de acercarnos a Él, de limpiarnos, de perdonarnos. Pero seguimos leyendo en Isaías, donde dice el verso número 3, y dice: y ellos decían, porque Isaías vio que habían en el capítulo 2, sobre él, sobre Dios, habían serafines con 6 alas cada uno, con 2 alas cubrían su rostro, con otras 2 se cubrían los pies, y con otras 2 volaban. Ellos decían el uno al otro: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, su gloria llena la tierra. Y dice el número 4, el umbral de la puerta se estremeció, y debido al sonido de las voces, y todo el templo se llenó del humo de la gloria de Dios. Vemos y encontramos en estos hermosos versículos al principio de este capítulo fascinante, donde hay tantas enseñanzas dentro de ese capítulo número 2 de Isaías. Dice que vemos el trono, vemos los serafines o los ángeles que sirven, o el triple santo que enfatiza la santidad de Dios en su esplendor. Una de las cosas que me llamó la atención es cuando estoy estudiando este capítulo 6, es que me recuerda lo que dice Hebreos capítulo 12, versos 14 y 15, donde dice: buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades, y por ella muchos sean contaminados.
cuando estaba estudiando esto acerca del trono, de los ángeles, de los querubines, encontré uno de esos teólogos que tienen una bonita expresión acerca de los capítulos y comienza a dar un exégesis dicen sus estudios y dice, un famoso teólogo, Derek Tilball, dice, ¿qué significa al decir que Dios es santo? La santidad se refiere a la naturaleza completa propia de Dios. Se trasciende, es trascendente separación de todo lo demás. Su sublime majestad, su extraordinario poder, su absoluta pureza, su inmesurable brillo, su inmesurable gloria y su salvación redentora es una descripción en breve de la excelencia de su perfección. La palabra santo es como un brillante fuego artificial, él lo describe así, que se desintegra en diversidades de colores. Yo no sé si tú has podido verla, disfrutar, y es excelente cuando en el 4 de julio podemos ver esos fuegos artificiales donde los hombres han tenido la capacidad de que cuando explota ese fuego artificial comienza a difundirse y verse colores diferentes en los aires. Así lo expresa lo que significa la palabra santo. Es imposible verlo todo de una sola vez. Así es nuestro Dios. Mayormente nos centramos en un aspecto u otro del esplendor del todopoderoso Dios. Sin embargo, el capítulo 6 de Isaías, como ninguno otro, presenta una gloriosa descripción de la plenitud de la santidad de Dios. Esta visión única del encuentro de Isaías tuvo con Dios, con el templo, un íncape. Hay tres aspectos de la santidad de Dios. Se decía su soberanía, número 1, su pureza moral y su contagiosa gracia. Cuando vamos a los diccionarios, podemos ver que el querubín es un tipo de ángel cuyo nombre se deriva de la palabra que arde. Por eso este estudioso Derek puso los fuegos artificiales, porque de alguna manera entendió o sabía que querubín significaba la palabra que arde. Es una llama que arde, es algo que arde. Probablemente podía indicar pureza, como nosotros, como ministros de Dios, necesitamos arder en pureza. Qué interesante, ¿verdad? Y al igual que en los tiempos, y en estos tiempos y en los tiempos de Isaías, donde decadía o había una decadencia moral y espiritual, donde alcanzó la cima, donde alcanzó el furor de Dios, era importante para Isaías ver la santidad de Dios. Dios lo hace todo con un propósito. Había tanta cosa en ese momento con el pueblo de Dios, que Dios tuvo que mostrarle el esplendor de la grandeza de Dios a Isaías. Santidad, podemos buscar santidad, que significa ser moralmente perfecto. Y en esto a veces muchos de nosotros peleamos, porque podemos decir, es que yo no soy santo, es que yo no soy perfecto, pero dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y yo quiero compartir el día de hoy algo que a veces no queremos aprender y pensamos que no podemos hacer, pero algo nos decía Pablo cuando decía, sin santidad, ¿verdad? No podemos ver al Señor. Y santidad, como decía ahorita, significa moralmente perfecto. Significa puro y apartado del pecado. Nosotros también necesitamos descubrir la santidad de Dios, las frustraciones diarias, las preocupaciones, las presiones sociales y los defectos que podemos ver. No, mira, estamos en un mundo tan lleno de que hay gente que pues hace tantas cosas. El gobierno no está haciendo nada bien. Todo lo vemos derrumbado. Y esas cosas
que preocupaciones, la sociedad, todas esas presiones sociales, todo lo que nosotros enfrentamos, la economía, reduce nuestra visión de Dios, la reduce. Las frustraciones y todas estas cosas hacen que haya una nube de, ¿verdad?, que nos separa de esa misma visión que tuvo Isaías de Dios. Así nos pasa a nosotros. Necesitamos tener la visión del alto, del sublime, como lo tuvo Isaías, para ayudarnos a enfrentar los problemas, las frustraciones y las preocupaciones. La perfección moral de Dios, a vista como es debida, nos purifica del pecado, limpia nuestra mente de preocupaciones y nos permite adorarlo y servirlo solo a Él. Voy a volver a repetir eso porque es bien importante. La perfección moral de Dios, vista como es debida, nos purifica del pecado, limpia nuestra mente de preocupaciones y nos permite adorarlo y servirlo solamente a Él. Rápidamente mi mente comenzó a maquinar en este famoso y bien conocido capítulo 12 de Romanos, donde dice: no imites la conducta de las costumbres del mundo, más bien deja que Dios lo transforme en personas nuevas al cambiar la manera de nuestro pensar. Entonces aprenderás a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, número 1, la cual es agradable, número 2, y la cual es perfecta. Y podemos ver en este capítulo donde Isaías pudo ver la santidad, la pureza y la perfección del alto y del sublime, donde nosotros podemos ir y llevar nuestras preocupaciones, y es ahí donde nosotros a veces nos limitamos y pensamos: ¿sabes qué? Eso de ser perfecto está inalcanzable. Yo nunca lo voy a poder llegar a ser. Dios sabe que no somos perfectos, pero hay algo que Dios quiere decirnos en este capítulo de esa pureza, de esa perfección. A lo mejor sí no vamos a ser 100% perfectos, no vamos a ser 100% puros, pero dice la palabra que Él pudo ver el poder de Dios y lo sublime y alcanzar el perdón, la pureza y la santidad. Y no me voy a meter en más capítulos porque, ¿verdad?, más adelante en el capítulo 6 de Isaías sigue la experiencia de Isaías con Dios. Pero muchas veces tomamos con ligereza, y eso es lo que yo quiero llegar, tomamos con ligereza el adorar con demasiada rapidez. Nos ponemos demasiado confianzudos, ¿verdad?, con Dios. Y tratamos de ponerlo a nuestro nivel. De decir: no, Él entiende lo que pasa. Él no va a hacer otra cosa porque él me ama y Él me quiere. Y pues como Él sabe que yo soy así, pues Él permite ciertas cosas conmigo. Y tratamos de traerlos a nuestro nivel y tratamos de encajonar a Dios en nuestro razonamiento y tratamos de encajonar a Dios en nuestra conducta moral y social. Y es como la gente piensa hoy en día. Ellos no están en algo que están equivocados y que están no, porque el hombre trata de razonar en su razonamiento y trata de traer a Dios a su razonamiento y a su moral y a ese estandarte moral que Él tiene. Pero es ahí cuando nosotros como hijos de Dios empezamos a pensar diferente, a actuar diferente, a conducirnos diferente. Y cuando tú y yo tenemos una experiencia con el alto y sublime, nuestra adoración, nuestra conducta, nuestro servicio tiene que cambiar. Pero en muchas ocasiones nos pasa como el pueblo que Isaías estaba diciéndole.
Pensamos que estamos tan bendecidos, pensamos que estamos tan, ¿verdad?, tan establecidos y pensamos que como tenemos un tipo a un logo que dice, oh, Arlín es cierta cosa o es, ¿verdad?, la persona que está cantando o es líder de tal, pensamos que lo tenemos todo. Y sin embargo, eso le pasaba al pueblo de Israel, que pensaban que estaban bendecidos, pero estaban en desobediencia. Y ¿cómo podía Isaías decirle a ellos cómo cambiar si a lo mejor él estaba en la misma actitud? Tú no sabes cómo estaba Isaías. Yo no sé cómo estaba Isaías. Isaías estaba viendo la misma problemática, estaba viendo el mismo desenfreno moral, estaba viendo la desobediencia. A lo mejor estaba diciendo, ¿sabes qué? A esta gente es incorregible, vamos a ver si Dios hace algo. O a lo mejor ya estaba como con un poquito convencido de lo que estaba pasando y estaba con sus fuerzas decaídas. Y Dios le muestra la hermosa visión del esplendor de su santidad, de su poderío y de su majestad y de su pureza. Él nos alienta, Isaías nos alienta a acercarnos a toda confianza ante el trono de la gracia de Dios. Allí, en su misericordia, encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Cuando los ángeles de Dios reconocieron la persona de Dios y lo honraron, dice la palabra de Dios que todo el edificio tembló y se llenó de humo. Y eso me hace pensar y me hace reflexionar en mi vida de servicio y de adoración, porque es impresionante que Dios le da a Isaías un mensaje donde todo el mundo piensa que está bendecido, pero Dios dice, no, me están desobedeciendo. Y es ahí donde Dios le muestra a Isaías el esplendor de esa visión donde hay querubines que arden. Hay querubines haciendo bulla, haciendo algarabío, adorando al Señor y diciendo, santo, 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 poderoso es el Señor. Y hay algo que me llama la atención, porque ellos estaban reconociendo la glorioso esplendor y el poder divino de Dios y su pureza y su santidad. Dice la palabra que cuando los ángeles comenzaron a hacer esto, el edificio se estremeció. Muchas veces la gente dice que era la voz del Dios Todopoderoso. No, era la voz y el estruendo de los ángeles cuando adoraban y decían, santo, santo, poderoso es el Señor. Era su voz, era potente, era como estruendo. Dice la palabra que se estremeció y la nube llenó el templo. Sin duda que esto se refiere a la Shekinah de Dios, a la gloria de Dios, que es presencia manifestada del Dios Todopoderoso. Así que cuando tú y yo atribuimos honor a Dios en nuestra adoración, en nuestro servicio, el cielo se conmueve y Dios se manifiesta. Y tal vez no lo vea el mundo, pero tu vida lo puede ver. Y yo creo que en este momento tenemos que reflexionar y comenzar a reconocer como hacen los ángeles actualmente y siempre lo van a hacer, donde reconocen el poderío, la majestad y la santidad del Dios Todopoderoso, donde reconocen que Él es el creador, que Él es el omnipotente, que Él es el soberano y que sin Él no existen las cosas. Cuando tú y yo nos enfrentamos a esta visión, tenemos que reconocer que nosotros no somos nada sin el Dios Todopoderoso. Que Él es el alto, que Él conoce mi futuro, que Él conoce mi presente y que Él conoce todo lo que yo fui, lo que soy y lo que voy a hacer. Y cuando tú y yo nos encontramos con esa hermosa visión del alto y sublime, no nos queda más que inclinar nuestro corazón y comenzar a decir, santo, santo, santo es el Dios todopoderoso. Seguramente
A lo mejor hoy estarás diciendo, Arlene, estás como un poquito dramática. No, cuando tú y yo vemos el esplendor y la maravilla de la realidad de Dios tal cual es, produce temor en nuestro corazón. Y dice la palabra que el temor es el principio de la sabiduría. Sí, la sabiduría de reconocer que el Dios Todopoderoso está por encima de todo y que yo no me puedo exaltar y que yo no puedo creer que yo puedo ser suficiente cuando hay un Todopoderoso que reina en los cielos. Y como fue en el caso de Isaías, podemos confiar que nos lleva a esa sumisión y a ese deseo profundo de servirlo en medio de un mundo perdido. Yo me imagino que Isaías estaba bajando la guardia, que Isaías estaba diciendo, ¿sabes qué, Señor? Es muy difícil, el pueblo está desenfrenado, todo el mundo está a la deriva. ¿Qué me queda a mí? Pero sin embargo, Isaías tuvo la oportunidad de ver al alto y sublime y de ver esos querubines adorándole, diciendo, Santo, Santo. Y la vida de Isaías no volvió a ser igual. Esta realidad existe hoy. Esa visión que tuvo Isaías puede ser nuestra realidad. Y Dios está deseando que tú y yo lleguemos a ese lugar donde todo comenzó. Isaías estaba pompeado, estaba ardiendo como hacían los querubines, pero en medio de las preocupaciones, en medio del desastre, en medio de tanta inmoralidad y que todo está en un caos y que todo no se ve bonito, comenzamos a dejar de ver al alto y sublime. Y es ahí donde Dios quiere que tú y yo comencemos. Y requiere que tú y yo regresemos a ese lugar donde el corazón se rindió. Yo me imagino que Isaías se rindió en ese momento. Y Dios dijo, no, yo no puedo dejar que Isaías se rinda, porque yo necesito que Isaías siga publicando y siga proclamando mi nombre y siga diciendo que yo soy el Señor. Y muchas veces nosotros nos rendimos, pero Él quiere que tú y yo regresemos al corazón, a ese corazón rendido, donde a ese mismo lugar donde se hicieron promesas, donde se hicieron compromisos, donde Dios ha dado una palabra para tu vida, donde se aceptó el sacrificio, donde tú y yo fuimos y sacrificamos y le decimos, Señor, yo voy a ser separado para ti, voy a ser santo para ti, para verte, voy a ser perfecto en mi mente para ti. Y Él quiere que tú y yo regresemos a ese lugar para comprender que Él nos limpió, que Él nos perdonó y que Él nos seguirá perdonando y que Él seguirá amándonos y que Él seguirá siendo sublime con nosotros y que esa presencia divina, que ese esplendor, que esa Shekinah restaure ese lugar donde yo solía encontrarme con Él. Eso es lo que quería Isaías demostrarnos a nosotros. Dios quiere que tú y yo nos encontremos y que veamos su poderío y que veamos su sublimidad y que podamos reconocer que sin Él no somos nada, que sin Él no podemos caminar, que sin Él no podemos vivir el presente y sin Él menos mucho más podemos vivir el futuro. Podemos mirar al pasado y poder ver que no podíamos vivir sin Él. Por eso nos entregamos a Él. Y a veces en el camino se nos olvida lo que pasó en el pasado y nos rendimos. Pero hoy es momento de que tú puedas ver el mismo esplendor del poderío y de la sublimidad de Dios en tu vida. Y que vayas allí donde tu corazón se rindió y puedas que tu corazón vuelva a arder como significa los querubines. Como un siervo de Dios, como un ministro de Dios necesita todo el tiempo que Dios esté continuamente avivando su vida. En esta hora, no sé cuál es, ¿verdad?, tu situación, pero le pedimos al Espíritu Santo que puedas ir allí, al mismo lugar donde tu corazón se rindió, como a lo mejor le pasaría a Isaías,
y que puedas ver el alto y sublime. Y cuando tú y yo vemos el alto y sublime, tenemos que caer bajo el esplendor de su gloria. Y dice la palabra que cuando tú y yo reconocemos como hicieron los ángeles, y reconocemos el esplendor y le damos la gloria y le damos la honra, la chequina de Dios va a descender en el templo. ¿Tú sabes quién es el templo? Tú y yo. La gloria de Dios va a descender en tu vida, va a descender en la mía, va a descender en tu casa. Cuando tú y yo reconocemos que en medio de los tiempos, no importando qué es lo que está sucediendo, Dios es el Señor. Eso es lo importante. No importa que el gobierno diga lo que diga, quién va a ser el próximo presidente, quién va a ser el próximo gobernador, quién va a ser el que va a estar dirigiendo el pueblo. No. Olvídate de eso. Tienes que reconocer que el Dios Todopoderoso es el Dios de los gobernantes, es el Dios de los príncipes, es el Dios de los reyes, y a Él merece toda gloria, a Él merece toda honra, y Él es el poderoso, Él es el sublime, al cual tú y yo debemos de regresar para verlo en su esplendor. Se me acabó el tiempo, ya estoy 3 minutos más tarde, pero seguimos la semana que viene con este capítulo 6 de Isaías, donde Dios nos quiere mostrar muchas cosas, pero el día de hoy, concéntrate en llevar tu corazón a donde se cansó, para que el Dios Todopoderoso te pueda enseñar su poderío y su sublimidad en tu vida. Y cuando tú reconozcas la gloria de Dios en tu vida, la chequina de Dios descenderá a tu templo, a tu corazón, y será lleno en plenitud. Bendiciones y gracias por estar con nosotros en sintonía. Así que, como siempre te decimos, quédate aquí en Radiovisión, la frecuencia que te bendice.